Vale, pues vamos a ver parte de lo que es la nariz, ¿verdad? En el abordaje del sistema respiratorio. Bien, creo, aquí viene la pregunta, ¿no? Si somos conscientes realmente de la globalidad del problema de respirar por la boca en edades tempranas. Y mi experiencia clínica y mi experiencia profesional a la hora de trabajar con diferentes profesionales, tanto neumólogos como pediatras, pues nos habla de que quizás no le damos la importancia debida a la nariz. ¿Vale? Este gran apéndice que tenemos en la cara y que muchas veces es nuestra carta de presentación. Porque damos por hecho que si un niño no ronca, ¿verdad? O no tiene apneas, parece que se irá gestionando él solo, como muchas cosas de la vida, ¿no? Que parece que los niños se tienen que gestionar ellos solos y con la maduración todo se va a curar. Y como fisioterapeutas ya sabemos que esto no es muy real, ¿verdad? Em, Dentro de lo que es el concepto TEMPI, nosotros valoramos mucho la intervención desde diferentes partes, ¿verdad? En respiratorio es importante la vía aérea superior, lo que es la vía aérea inferior, el sistema neurosensoriomotor y los factores ambientales, ¿vale? Y desde este ciclo de tratamiento y de evaluación es el que nos guía. Pero parece que los fisioterapeutas respiratorios pediátricos solo nos dedicamos al pulmón o pensamos que la gestión de una buena respiración nasal se da solo por el hecho de utilizar una buena higiene nasal o pautado por una farmacología por parte de pediatras o neumólogos de quizás unos corticoides nasales para intentar mejorar esa entrada de aire, pero podemos hacer muchas cosas más. Bien, pero para entender esto tenemos que entender un poco las funciones de la nariz. Parece que tenemos muy presente que tiene una función respiratoria, ¿verdad? La función defensiva e inmunológica la entendemos un poco por el filtrado, pero no la tenemos muy clara. Hay una función fonatoria muy clara y además la vemos muy notoria en niños cuando están atascaditos de la nariz, ¿verdad? Que hablan extraño. Y hay una función olfatoria mucho más importante de lo que pensamos, no solo por el hecho de oler o poder oler una flor, sino que esto tiene unas interferencias muy grandes a niveles hasta neurológicos. Bien, dentro de la función respiratoria tenemos varias partes de esto y hay una regulación del flujo que muchas veces no nos damos cuenta, cómo esa regulación del flujo va a ayudar luego a nivel pulmonar. Ya tenemos claro que la nariz filtra, humidifica y calienta ese aire, pero aparte de esto hace muchas más cosas a nivel pulmonar. Bien, esas resistencias nasales que no se dan en boca ayudan a un mejor llenado alveolar, facilitan que el surfactante pulmonar se pueda mover de mejor manera, y parece que esto es un concepto que no tenemos muy claro y ya hay muchos papers que nos hablan de esto, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta en esta función respiratoria ese ciclo nasal. No respiramos siempre de igual manera, no respiramos por las dos narinas de igual manera, esto tiene unos ciclos, porque el tejido nasal es un tejido eréctil. Bien, y como tejido eréctil hay momentos en los que se congestiona y se descongestiona. Y esto es otro punto importante que tenemos que tener en cuenta. Y luego tenemos el acondicionamiento del aire que lo calienta y lo humidifica, pero también tenemos que empezar a entender que lo enfría y lo deshumidifica. Y esto también nos va a ayudar a tener una mejor regulación de lo que es el líquido a nivel del cuerpo humano, ¿vale?
La defensa inmunológica pensamos muchas veces que es por el filtrado, pero hay unos acúmulos linfoides que se dan en la nariz. Son los natural killers que le llamamos, están los NALT y los MALT. Es tejido linfoide no acumulado en mucosas, como son los MALT, que está también en otras partes de las mucosas, también está en sistema digestivo, pero fijaos qué curioso que la nariz tiene unos propios acúmulos linfoides, aparte de los MAL que están en diferentes, también está en la mucosa genital. La nariz, aparte de tener estos, tiene los NAL, que son un tejido linfoide específico de defensa para el sistema respiratorio. Tenemos que empezar a pensar que la entrada de aire tiene que ser por la nariz y solo por la nariz. Bien. Tenemos la función fonatoria, que ya sabemos que cuando los niños están atascaditos por la nariz, pues no van a hablar igual de bien y no van a poder expresarse igual. Y está la función olfatoria. Esta me encanta, es un descubrimiento muy hermoso porque tenemos la función olfatoria nos vale como mecanismo de defensa ante gases tóxicos. Bien, también nos vale como reflejo digestivo, ayuda a empezar lo que es la digestión. Colabora con el sentido del gusto porque tenemos dos tipos de olfato. El olfato que entra por la nariz al sistema olfativo y el olfato que entra desde la boca al gusto sube por la parte del cabum y lo que va a hacer es facilitar la simbiosis entre lo que nuestra lengua siente en cuanto al gusto más lo que el olfato le dice que es ese alimento. Fijaos qué importante. Luego, hay una relación muy grande en cuanto a las relaciones sociales y sexuales. Bien, empezar a leer un poco quizás sobre el par craneal cero, que ya tenemos, ya empezamos ya es más conocido, este par craneal, y cómo tiene una relación muy importante a nivel de las gónadas. Y esto solo se da mediante el sistema olfativo. Y ya sabemos que hay un diagnóstico precoz de enfermedades neurológicas, como puede ser el Alzheimer, por la pérdida olfativa. Fijaos qué importante es esto, que parece que un niño no respire por la nariz y deje de percibir olores, parece que, bueno, no hay ningún problema, no va a oler más que el perfume de su mamá, quizás, pero quizás en unos años, cuando ese niño se convierta en un adulto un poco más mayor, tenga problemas de demencia y esto ya tenemos que empezar a poner las cosas en su sitio y ver cómo esta relación entre la olfacción ayuda a la memoria, ayuda al ingreso de pensamientos y lecturas a nivel cerebral. Vale, vamos a ver un poco y a empezar a pensar en qué problemas nos puede dar en el niño el que un niño respire por la boca y no respire por la nariz, como deberíamos de respirar todos. Es curioso que al inicio de la vida sepamos que los bebés nacen con una respiración única nasonasal y creo que pues por esta degeneración de la vida o este paso de la vida perdemos este desarrollo, ¿verdad? Tienen una dificultad para mover los ojos. ¿Vale? Y también se ve ya en algunos artículos como una reeducación en la respiración nasal ayuda a la creación de lágrima. Fijaos qué curioso esto, ¿verdad? El poder respirar bien por la nariz, cómo nos va a facilitar a tener una buena hidratación del ojo, no solo a moverlos bien, porque ya sabemos que alguna musculatura inserta a nivel de huesos cerquita de la nariz, ¿verdad? Y comparten algunos huesos y sobre todo a nivel facial, sino que la producción de lágrimas, fijaos qué importante.
Hay una gran irritabilidad en estos niños, una falta de energía y esto va como un poco unido, ¿verdad? Porque cuando un niño no descansa bien, cuando un niño respira por la boca, aunque duerma muchas horas, no va a descansar bien. Porque a nivel de oxígeno no tenemos la misma oxigenación cerebral que respirando por la nariz. Y entonces son niños que están muy cansados durante el día, no sé si os habéis fijado, entiendo que sí, porque si estáis aquí es porque algo ya os empieza a sonar y os viene, ya os resuena este tipo de problemas. Eh, Necesitan estar moviéndose constantemente. Cuidado, porque aquí hablamos muchas veces de niños hiperactivos que no lo son y ya hay papers que nos hablan de esto, respiradores bucales que cuando reeducan su respiración bajan sus niveles de hiperactividad a destiempo, niños que se cansan un montón a la hora de realizar algunas actividades. Hay un problema en cuanto a la postura y al equilibrio, con una hipercifosis, con una anteriorización de hombros, con un adelantamiento a nivel de la cabeza, ¿verdad? Y estas cosas parece que ya son más visibles, sobre todo a nivel de estudios de odontopediatras vemos mucho esto, se ha estudiado muchísimo, hay unas dificultades a la hora de comer porque es prioritario respirar y la respiración manda. Entonces, si necesito respirar y no estoy respirando por la nariz, mi boca va a parar de comer y va a empezar a tener disfunciones a nivel orofacial porque se tiene que ocupar de dos cosas y sobre todo de una función que nos la de ella. La boca sí podemos respirar por la boca porque es una de las posibilidades que tiene nuestro sistema, pero tenemos que tener en cuenta que el respirar por la boca solo es para situaciones en las que el aparato respiratorio está en un estrés agudo, cuando hacemos un maratón, pero ya empezamos a ver cómo algunos deportistas de élite tienen un tape a la hora de entrenarse y esto ya nos puede dar eh, una idea de cómo está empezando a cambiar esto de lo que es una buena respiración nasal. Dificultades con el sueño, porque aunque duerman muchas horas, los niños tienen sensación de estar totalmente agotados y cansados, con, con la consiguiente falta de concentración. Em, ¿Cómo vamos a querer que nuestros bebés y nuestros niños estén atentos si no han descansado, están irritados, tienen falta de energía y todo esto por culpa de respirar por la nariz? No solo es problemas odontológicos, por favor, ya tenemos que empezar a pensar un poco más en grande. Bien. ¿Qué disfunciones podemos ver en el niño? Pues movimientos oculares lentos o restringidos, un paladar ojival, que es lo que más nos llama la atención, ¿verdad? Y a los odontopediatras también. Un mal sellado de labios, porque no pueden cerrar, porque tienen que estar constantemente con la boca ayudándoles a esa respiración. Un crecimiento anormal del viscerocráneo, porque en la cara vemos caras muy alargadas, con bocas muy abiertas. Bien, porque además, como los senos no se desarrollan bien, ese viscerocráneo va a estar como más pesado, ¿no? Una anteriorización de hombros, una cifosis dorsal, una mala relación del tórax y abdomen. Esto ya lo empezamos a ver mucho en niños más mayores y yo ahora nos podemos preguntar que qué podemos hacer en cuanto a la reeducación de los niños. Pues podemos hacer grandes cosas, grandes cosas. Em, a mí me gusta mucho este triángulo. Ya sabemos que el triángulo es la figura geométrica más estable. Esto los arquitectos nos pueden hablar de esto y me gusta mucho esta figura porque tenemos que ver cómo es esa estructura de la nariz, cómo es la función que está realizando esa nariz, si es una función buena o no. Y no nos podemos olvidar del ambiente. O sea, el pensar que todo lo podemos curar
desde la consulta o que tenemos manos mágicas. Esto hay que empezar a ser un poco más humildes y ver que las familias también tienen una gran labor aquí. Son sus hijos, que para ellos son lo más importante. Pero hay que empezar a pensar en esto, en que la nariz es un gran olvidado y creo que es un grandísimo aliado a nivel de la respiración. No solo es el pulmón el que tiene que trabajar, bien, y me gusta acabar con esta frase de Aristóteles, que el aire es tu alimento y tu medicamento, pero espero que el aire esté limpio, esté filtrado por la nariz, esté calentado, esté humidificado y que potencie algo más que lo que es la entrada del aire, sino que nos hable también de nuestro entorno, de nuestros olores y que nos ayude a la memoria. Os doy las gracias por estar aquí, por haber compartido y nada, espero que esto os abra una pequeña puertecita a nuestro curso y a nuestra visión de lo que es la fisioterapia respiratoria, sin olvidarnos que el bebé es un ente global y que no solo es un pequeño pulmón al que tratar. Y nada, gracias.